Ingeniero, compañeros, tengan ustedes buenas tardes. El día de hoy me ha tocado hacer la exposición de manera virtual del tema de medidas contra el deslizamiento y muros de contención del curso Mecánica de Suelos, Equipos, Cimentación y Vías de Transporte. De antemano quisiera agradecer al ingeniero por el esfuerzo que se está haciendo de seguir facilitándonos el estudio de los materiales didácticos. Y empezamos. Medidas contra el deslizamiento. Para tomar las medidas contra el deslizamiento, primero tenemos que determinar el grado de peligro que hay en esa zona, en esa obra, y tenemos que hacer la investigación preliminar, pro y contra. También tenemos que analizar la estabilidad de un deslizamiento. De repente, quizás en una zona el deslizamiento sea provocado por nosotros para así utilizarlo de alguna manera. Y como tercer punto de las medidas serían las mismas medidas en concreto. También me tocó el tema de muros de contención, en el cual tenemos que ver las definiciones y aplicaciones de los muros de contención, la clasificación y selección de los muros de contención, diseños de los muros, porque se puede usar distintos tipos de muros dependiendo para el terreno o el trabajo que se requiera. Y la ejecución de trabajos de muro de contención. Para determinar el grado de peligro e investigación preliminar, primero hay 4 clases, que sería la clase A, B, C y D. En la clase A dice que se modifica la ruta, la modificación de ruta debe considerarse si se espera que ocurra un deslizamiento grave cuyo peligro es deslizamiento clase A. Acá mismo nos dice que uno, cuando ya va a hacer el estudio, visualiza las zonas de posible riesgo, en lo cual la mejor opción sería, si estamos haciendo una carretera, tratar de ver una mejor zona, una mejor alternativa para realizar. Si es de clase B, se requiere cambios pequeños, dice, de alineamiento y medidas de protección en contra de los deslizamientos en área. En este sentido, va la redundancia, previo estudio, previa visualización, se determina que podría haber un deslizamiento no muy grave, por así decirse, un deslizamiento mínimo en el cual no afectaría a nuestra obra, por así decirse, y se tuviera ciertos parámetros. De la clase C, debe evitarse en disminución considerable el factor de seguridad cuando se ejecutan trabajos de tierra en áreas de deslizamiento con grado de peligro C. En este sentido, todas las determinaciones o todos los tipos va bajando gradualmente. Entonces, si vemos que es una zona donde no va a haber muchos deslizamientos, entonces vamos aminorando el factor de seguridad. Entonces, ya no poner, por ejemplo, como el mismo tema acá adentro nos dice, poner un muro de contención para evitar el deslizamiento de una tierra. Y como punto 4 de clasificación D, dice los taludes, ya se hablan de los taludes. Deben manejarse con cuidado para evitar causas de deslizamiento, fallas por cortes o de relleno a gran escala. Eso quiere decir que cuando nosotros hagamos nuestros taludes, tenemos que tener cuidado a la hora de efectuarlo. Acá tenemos un cuadro que nos explica más o menos el tipo A, B, C y D. En el tipo A, deslizamientos de basamento; el tipo B, deslizamientos de roca metalizada; el tipo C, deslizamiento de depósito coluvial; el tipo D, deslizamiento de suelos arcillosos. Acá vamos a tomar un punto que sería la cantidad de movimiento. Ahora, el deslizamiento de basamento debe tener un estudio. A veces la tierra o el suelo se mueve, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque algunos deslizamientos no pueden ocurrir al instante, pero puede ocurrir de acá, no sé, pero estamos en una obra 5 años, porque la tierra siempre está en movimiento.
Más adelante hay una explicación de cómo se puede estabilizar ese tipo de terreno y lo vamos a hacer más adelante. La clasificación B es intermitente en diseño grado, una vez varios años, varios cientos de años. O sea que no es, en esa zona no es muy común que la Tierra se vaya deslizando, vaya teniendo movimientos. En la clasificación C, intermitentemente una vez de cada 5 a 20 años. Eso mismo nombre lo dice. En el tipo D, intermitente una vez cada 5 años. De 1 a 5 años es más constante. Análisis de estabilidad del deslizamiento. La preparación del perfil geológico. El perfil geológico representa mostrar una estructura subterránea, el cual puede evaluarse de los sondajes y otras exploraciones. Esto se refiere a que lo de siempre, antes de realizar cualquier obra, ya sea de edificios o carreteras o reservorios o cual sea fuere la cuestión de realizar, primero tiene que hacerse los estudios. Uno de ellos está el perfil geológico. En este caso se refiere al comportamiento de los suelos donde se va a llevar a cabo nuestra construcción. Localización y forma de la superficie de deslizamiento. Se determina mediante la conexión de los puntos más profundos de la superficie y deslizamiento medios o determinados de cada sondaje y dirección transversal principal. Acá se refiere a que, como se hacen sondas internas, geológicas, para saber el movimiento que va a tener de este lado, entonces, del más profundo a la superficie no se mueve de igual manera. De repente, en el fondo de su suelo tiene, no sé, 1 milímetro por año de movimiento y en la capa superficial tendrá, no sé, 0.5 milímetros. Entonces, esos estudios se realizan para saber el manejo o el tipo de deslizamiento que pueda haber en esa zona. Preparación del mapa del contorno del basamento. El mapa de contorno de la superficie del basamento o zona meteorizada del basamento debe indicarse en un mapa topográfico a escala 1:500, empleando los registros de sondaje tomados a lo largo de las secciones transversales y principales auxiliares. Acá quiere hacer la representación que ya se le da al estudio de una forma física, que se lleve un plano, que el profesional que esté encargado de ese trabajo de mejoramiento de tierra, de supervisión de zona, tiene que tener para que pueda definir mejor cuáles serían los mejores lugares o por dónde seguir llevando la construcción. Distribución de la presión de poros. La presión de poros debe medirse mediante sensores de presión de poros o piezómetros colocados en la superficie de deslizamiento. Este punto se refiere a los instrumentos utilizados para nosotros medir, para saber con exactitudes. Ahora hay mucha tecnología, lo cual nos permite tener un mayor conocimiento del estado o de la zona o de los problemas que pueda haber y etc. Divisiones de bloques de deslizamiento. Un área de deslizamiento consiste en varios bloques en movimiento. La actividad de estos bloques progresa, mientras que algunos de estos bloques interactúan unos con otros. Para dividir los bloques es necesario obtener el mapa topográfico, el mapa de contorno del basamento y los datos de mediciones de clinómetro y extensión. La actividad del bloque puede determinarse en base a los resultados de las mediciones con el clinómetro y el extensión. Básico. Antes de realizar cualquier proyecto intervienen los estudios previos. En este caso, un perfil geológico, sondeos para saber qué tipo de suelo estoy trabajando, qué probabilidades hay de que mi suelo tenga algún colapso, en fin. Y acá nos explica de que está dividida por partes. De repente, en 50 metros de terreno que se esté estudiando, está dividido en 3, de los cuales tienen diferentes tipos, tienen diferentes densidades. En uno de esos bloques de repente es estático, el otro tiene acumulación de agua, el otro tiene más limos. Entonces,
Esos estudios nos van a determinar y como ingenieros nos va a llevar a tomar la mejor decisión por dónde trabajar, qué rutas vamos a tomar. Y acá en el cuadro tenemos un perfil en el cual nos indica en qué puntos hicieron los sondajes, nos indica el ángulo que están realizando, la cantidad de suelo que se está abarcando, los metros de profundidad a los que se hace el estudio. Medidas contra el deslizamiento. Clasificación de medidas de prevención del deslizamiento. Acá tenemos un esquema donde nos explica los trabajos de control que tenemos que realizar. Dentro de ellos está drenaje superficial, el drenaje subterráneo, la retención de flujos, remoción de tierra, contrafuerte y estructuras de río. Y los trabajos de prevención que serían los pilotes y los anclajes. Trabajos de control. Los drenaje superficial. El trabajo de drenaje de agua superficial se realiza para drenar el agua de infiltración de lagos y las lagunas del agua y el agua de la lluvia infiltrada en el deslizamiento. Eso se realiza por medio de canales de colección, canales de drenaje e impermeabilización. Perdón. En el canal de colección, este canal se construye a través de un talud para recepcionar el agua de lluvia y el agua superficial. El agua de lluvia en ese sentido es un elemento, es una presión natural en el cual nosotros podemos prever que toda la cantidad de agua no se vaya a una zona determinada que va a afectar, que va a lograr que se deslice. Entonces se hacen unos canales para que el agua sea centralizada o sea corrida. Canales de drenaje. Los canales de drenaje son drenar. De repente cerca de ahí hay algún pequeño lago, hay alguna acumulación de agua, lo que se realiza es un drenaje para liberar ese líquido que hubiera por ahí y así poder estar más seguros de que no va a haber algún deslizamiento. Y la impermeabilización es el trabajo se ejecuta solamente en la parte agrietada, suponiendo de que hay un poco de mala tierra o en el trabajo que ya realizaste hay problemas, entonces son problemas que pueden inducir a filtración de agua. Por ejemplo, tú estás haciendo una carretera y hay un reservorio más adelante y pues, el agua siempre busca su cauce y por algún motivo o por causas naturales logra ingresar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Se hace la impermeabilización. Esta impermeabilización se hace a través de cementos o separarle con placas y se evita que los otros líquidos fluyan hacia nuestro trabajo. Drenaje de agua subterránea. El trabajo de drenaje de agua subterránea debe ejecutarse sin la presencia de esta. Se espera que cause deslizamiento. Para ejecutarse se debe tomar en cuenta conductos, sea de colección, es decir, colección de agua de subsuelo, con tubos de cemento perforados a concreto composados o en una zanja excavada a la profundidad deseada, y de un conducto de drenaje unido con el cauce de desembocadura. Lo mencionado antes, queremos drenar o algún lago, por ejemplo, o algo que no sea constante, no un río o una pequeña acumulación de agua. Que se perfora, se pone tubos, se centra, se encausa esa agua para poder desecharla en otro lado, para que pueda ser almacenada en otro lado. Impermeabilización. Se emplea lechada de cemento y productos químicos en la inspección, siendo la lechada de cemento lo más económico cuando el acuífero tiene muchos vacíos grandes en cuanto a la descarga de velocidades que son pequeñas. Remoción de tierra. La remoción de tierra es el método con el cual se obtienen los efectos más confiables, por lo tanto se usa frecuentemente en los deslizamientos pequeños a medianos. Su mismo nombre dice remoción de tierra. Si yo veo que es una zona de una alta probabilidad de deslizamiento, entonces ¿qué hago? Agarro mi estudio, agarro mi máquina y empiezo a cortar. En eso de que corto, estoy seguro de que ya no va a haber deslizamiento porque estoy matando la pendiente o la carga que podía tener para realizar el deslizamiento.
Contrafuerte de relleno. Se rellena de tierra la parte inferior del lineamiento para estabilizar el talud mediante un peso. También se puede emplearse un muro de contención para evitar pequeños deslizamientos o fallas secundarias en la parte inferior de un deslizamiento. Acá nos está explicando que uno de los métodos también para evitar deslizamiento es rellenar con una tierra que nosotros sepamos sus cualidades, que no tenga mucho contenido de agua, que después de haberla rellenado hayamos comportado bien, entonces estamos seguros del trabajo que va a afectar. Estructuras de río. El rebajamiento del lecho de río debido a la erosión del agua superficial, del represamiento de terrones disminuirá la estabilidad de un talud, resultando en fallas. Como mismo nombre lo dice, tenemos que trabajar con las estructuras de ríos, conociendo que la erosión también puede acarrear deslizamientos, entonces en base a eso se trabaja para prevenir y evitar o tratar de evitar los deslizamientos en las lechos de río. Trabajos de prevención, pilotes. Es recomendable ejecutar trabajos de pilotaje en un lugar donde el vaciamiento es resistente y capaz de soportar la masa del suelo en movimiento. A eso me refería, que hay maneras en las cuales podemos mejorar esa zona. En este caso con pilotes. Y los pilotes vinieron a ser unas barras o unas columnas de cemento en el cual trata de que no se mueva. Y por ejemplo, en este sentido, los pilotes van a ser más eficientes cuando el movimiento subterráneo no es mayor a los 2 milímetros anuales. Anclaje. Este trabajo de anclaje se ejecuta para aumentar la resistencia de la superficie de deslizamiento. Juntaron los anclajes en la parte inferior del deslizamiento para resistir el movimiento de la masa que se desliza. Anclaje, uno sabe que sería anclar, sería poner algunas resistencias para evitar de que suceda el deslizamiento. Como siguiente punto de la exposición serían los muros de contención. Tenemos una imagen que más o menos representa cuál es el trabajo de muro de contención. Su mismo nombre lo dice. Muro de contención es una estructura de concreto armado la cual evita que haya deslizamiento y movimiento de tierra. Los muros de contención son estructuras de soporte de tierra para prevenir las fallas de los sedimentos. Clasificación y selección de los muros. Clasificación y selección de los muros de contención. Se emplea frecuentemente los muros de contención de albañilería de piedra o bloque en las partes inferiores de los taludes de corto relleno. Acá tenemos un tipo, tenemos una imagen, podemos apreciar que el muro de contención está apoyado en la parte inferior y está soportando carga de un lado. Muro de contención tipo gravedad. Estos muros soportan la presión de tierra por medio de su peso propio, pudiendo ser construidos fácilmente de otros tipos de muros de contención de concreto. Podemos visualizar que esta estructura de concreto es un poco cónica, la cual tiene una base ancha, que está diseñada para con su propio peso tratar de frenar, de parar, contener la fuerza del otro lado del suelo. Muro de contención semigravedad. Estos están hechos de concreto, pero contienen barras de refuerzo para resistir la fuerza de tracción y la cantidad de concreto es menor de la tipo gravedad. Podemos ver acá ya tenemos una forma más diseñada, tenemos unas aletas en la parte de abajo, una base más cuadrada y el diseño cónico que aún continúa siendo grueso en la parte de abajo y en la parte de arriba un poco más ligado. ¿Por qué de esto? ¿Por qué? Porque a mayor base va a tener más resistencia, va a poder aguantar mejor, pudiendo visualizar que está un poco más enterrado, no está casi al nivel de suelo como los anteriores gráficos. Muro de contención apoyado. Estos se utilizan para estabilizar taludes de corte, no son capaces de sostenerse por sí solos.
Los cálculos son muy difíciles de llevarse a cabo, aunque se utilizan a menudo como medidas de protección en los talud de áreas montañosas. Visualizando el gráfico podemos encontrar de que tiene cierta base, tiene un diseño, tiene una manera para poder soportar el peso que está conteniendo, y la base se está apoyando del suelo mismo para poder aguantar la energía que viene del otro lado. Muro de contención tipo cantilever. Este muro consiste en una pared vertical y una losa de fondo. La estabilidad de la pared vertical se mantiene utilizando el peso de la tierra colocada sobre la losa de fondo. Ojo acá. Hay varios tipos, hay muchos tipos. Este tipo en especial es más delgado, es menos cantidad de cemento, quizás menos cantidad de fierro, pero acá se dice que viene apoyado. Su base nos muestra que es amplia, la cual va a ser rellenada hasta cierto punto de un lado, y del otro lado pues va a soportar. ¿Y qué va a hacer? Que no le va a permitir hacer esto. ¿Por qué? Porque al tener esa base tan grande, el mismo peso de la tierra va a hacer que no ceda y va a ayudar a contener. Si no tuviera, si fuera solamente así, este muro de contención, cantilever, esto puede fácilmente, con solamente una pared acá, se pudiera caer. Acá podemos visualizar que la tierra vendría acá, soportando su mismo peso, y para los lados que se desee. Acá, por ejemplo, la cantidad de tierra, si no sostener esto de acá, acá también se puede sostener, y le ayuda, la misma tierra ayuda a que no suceda estos movimientos y pueda haber deslizamiento. Muro de contención tipo contrafuerte. La rigidez de la pared vertical, la losa de fondo, se mantiene por contrafuerte que se colocan ya sea del lado de empuje, pasivo o activo. En este tipo de estribos. Es casi similar al otro, pero con una mayor cantidad de espacio, donde va a recibir, donde va a aguantar tierra, donde va a soportar y donde se va a ayudar del suelo para soportar la carga. Diseño de muro de contención. Cargas de peso muerto. Se considera el peso del muro de contención y el peso de la tierra sobre la losa. Los pesos específicos empleados en el cálculo de peso muerto se presentan a continuación. De concreto armado, 2.5 toneladas por metro cúbico. De puro concreto son de 2.35 toneladas por metro cúbico. Grava, suelo gravoso, arena, 2 toneladas por metro cúbico. Suelo arenoso es 1.9 toneladas por metro cúbico. Limbo y suelos cohesivos, 1.8 toneladas por metro cúbico. Sobrecarga. La carga viva debe considerarse como sobrecarga en el diseño, debiendo usarse como Q como 1 tonelada por metro cuadrado. Esta sobrecarga debe emplearse en el diseño. La presión de tierra. La resultante de la presión de tierra actuando en un muro de contención con una altura menor a 8 metros debe ser calculada empleando el coeficiente de presión de tierra. En el gráfico tenemos la ecuación cómo se obtiene el coeficiente de presión de tierra. Fuerza de inercia durante un sismo. Cuando la intensidad sísmica horizontal del diseño es Q sub H y el peso muerto del muro, contención y peso, y la fuerza de la inercia del muro de contención durante el sismo debe actuar como QH por W a través del centro de gravedad, que se representado por G, el muro de contención en la dirección horizontal. Acá se refiere al diseño que tomamos, de dónde va a venir la mayor carga o de dónde más o menos se espera para poder hacer el diseño y la base y los diseños correspondientes. La revisión de estabilidad. La estabilidad contra el deslizamiento. La fuerza que tiene al deslizarse el muro de contención a lo largo del plano por debajo de la losa de fondo es la componente horizontal de la presión de tierra, lo cual se representa con la ecuación, que sería fuerza de resistencia contra el deslizamiento entre la fuerza deslizante, que sería representado por la gráfica. Estabilidad contra el volteo.
La carga debido al peso propio del muro, sobrecarga y presión de la tierra actuará en la losa de fondo del muro de contención. Acá tenemos un gráfico del diseño de una losa, teniendo desde un muro de contención teniendo en cuenta la reacción del terreno. Donde ahí está la ecuación, W es el peso, A viene a ser la distancia. La ecuación es D igual a W por A más PV por B menos PH por H. Entre W más PV. Donde A es igual a la distancia horizontal del pie del muro de contención al centro de gravedad. B, la distancia horizontal del pie del muro de contención al punto de aplicación, todo en metros. Y H, la distancia vertical del talón del muro de contención al punto de la aplicación. La excentricidad del centro de la losa de fondo del punto aplican para la resultante MR, que puede expresarse de la siguiente manera: E igual a B entre 2 menos 1. Como condición de estabilidad contra el volteo, las posiciones de las resultantes deben ser del centro tercio central, el ancho B de la losa del fondo, que es la excentricidad, y satisfacer la siguiente fórmula: E menor menos B entre 6. Estabilidad por la capacidad portante de la cimentación. La reacción unitaria del terreno puede derivarse de la ecuación siguiente: Q sub 1 igual PV más W entre B por 1 más 6E entre B. Q2 igual PV más W entre B por 1 menos 6E entre B. También Q1 y Q2 debe satisfacer la siguiente fórmula: Q1 y Q2 debe ser mayor o igual a 9A igual 9QU igual QU sobre F1, donde QA es la capacidad portante sensible del terreno, el QU es la capacidad última del terreno, el FS es el factor de seguridad por la capacidad portante. Se recomienda determinar la capacidad portante admisible y la última del terreno. Se puede ejecutar la exploración por terreno en los ensayos de carga in situ. Sin embargo, se pueden usar las capacidades admisibles del terreno mostradas para los muros de contención de altura de menor de 8 metros. Estabilidad total. Los muros de contención en terreno, muros de contención en terrenos con estrato pobre. Si un muro de contención se construye en terreno de estrato pobre, puede ocurrir fallas en el terreno debido al peso del relleno detrás del muro de contención. ¿A qué se refiere eso? ¿A dónde va a estar posicionado mi muro de contención? Para lo cual, la base donde va a ser puesta el muro de contención debe ser un suelo sólido, capaz de aguantar las fuerzas que van a ser aplicadas sobre ellas. Y en el gráfico tenemos las vistas, la vista frontal de cómo se vería un muro de contención y la vista lateral, cómo funcionaría, dónde actúan las fuerzas. Estabilidad durante sismos. Al analizar la estabilidad de los muros de contención durante sismos, debe usarse la presión de tierra. Durante el sismo, en lugar de presión de tierra normal, debe considerarse la fuerza de inercia durante el sismo. Cuando el terreno de cimentación no es bueno, la estabilidad total debe estudiarse cuidadosamente, incluyendo el relleno de la parte posterior. En este caso requiere un análisis de método circular. En este sentido nos dice que para diseñar un modo de contención tenemos que ver qué cosa lo que va a contener, y hoy por hoy ya sabemos qué zonas son las de alto riesgo sísmico, en lo cual se puede tomar antecedentes de algún sismo anterior, saber cuál es el movimiento o el rango de presión de esos movimientos, y sobre eso diseñar nuestro muro de contención para así obtener un buen muro. Factor de seguridad contra el deslizamiento: FS menor o igual a 1.2. Sin embargo, debe usarse FS mayor o igual a 1.5 cuando se considera la presión pasiva de la frente tierra.
de estabilidad contra volteo. La posición de la resultante debe caer dentro del tercio central del ancho de B de la estructura del muro de contención. Ahorita vamos a ver un gráfico sobre eso. El factor de seguridad de la capacidad portante de cimentación es Fs menor o igual a 2. Perdón. El factor de seguridad de la capacidad portante con E mayor o igual a B entre 6 y con B sobre 6 mayor o igual a E y E igual mayor a B entre 3, donde P sub VE es igual al componente vertical de la resultante de presión de la Tierra durante el sismo. Diseños de muros de contención. La construcción de estos muros dependería del tipo que se quiera usar. El tema resalta en los puntos anteriores. Tipos de muros de contención. En este gráfico podemos observar los tipos de muros de contención, y como la misma teoría dice, nosotros tenemos que emplear el muro de contención viendo a qué carga va a soportar. El diseño de la misma es dependiendo del terreno, dependiendo de la forma, dependiendo de cuánto peso va a aguantar, dependiendo de cuán probable es que suceda algún deslizamiento que ocupe, que nosotros necesitemos nuestro muro. Ejecución de trabajos para muros de contención. La cimentación. Cimentación. El terreno de cimentación deberá cortarse hasta la profundidad requerida para colocar la cimentación. Si se trata de roca de basamento, la superficie se debe limpiar, luego colocar cimentación superficial. Si tenemos una roca, tenemos que limpiar y hacer como una losa para soportar nuestro muro de contención. Y tenemos que nivelar, claro está, para así tener un buen trabajo, para estar seguros de que el muro de contención va a tener un desempeño óptimo. Si el terreno de cimentación es suelo o grava, debe colocarse sobre la superficie excavada, compactándolos uniformemente. Luego se vacía el concreto de nivelación, después se coloca la cimentación superficial. Acá caemos en el tema. Tenemos que mejorar el terreno. Si encontramos un terreno que es grava o es muy limosa o es un suelo que no tiene mucha compactación, entonces ¿qué se hace? Se mejora el terreno. Se pone una capa de grava o piedra, como muestra en el gráfico. Se hace como un espacio donde va a soportar todas las cargas, mejorando. Primero grava y tierra y después un concreto de nivelación para que el muro de contención esté totalmente plano y pueda ejecutar mejor su forma y poder utilizarla de manera más óptima. Si el terreno de cimentación es inclinado, la parte inicial del lado del valle debe cortarse de forma gradada y reemplazar la roca con concreto para formar una cimentación horizontal uniforme. Acá vemos si hay un desnivel, si tenemos que hacer como una grada para que soporte solo ese lado del peso, lo cual ya es trabajo de tiene que cavar, se tiene que trabajar, tiene que mejorar la zona para que soporte el peso. Se emplea cimentación con pilotes cuando se construye un muro de contención encima del terreno malo. Si el estrato malo es delgado o si fácilmente, el reemplazo debe reemplazarse con grava de buena calidad o similar para proporcionar una capacidad mejor. Su mismo nombre dice, muchas veces el suelo donde se va a trabajar profesionalmente no se puede hacer una excavación muy profunda porque ya sería un gasto mayor. Entonces que se mejora esa zona donde va a ir mi muro de contención con pilotes. Una vez que está con pilotes, dentro de los pilotes se hace como se sigue mejorando con grava y piedra de buena calidad para así soportar el peso del muro de contención y la carga que va a llevar sobre él. Cuerpo principal del muro de contención. El deseable el vaciar el concreto monolíticamente de la cimentación en el muro. Sin embargo, si eso no es posible, es necesario proporcionar bruñas juntas o incorporar barras de acero en las juntas.
ver la manera en que mi muro de contención esté estable. Se debe proporcionar juntas de presión cada 10 metros de los muros de contención, tipo de gravedad cada 15 a 20 metros los muros de contención tipo cantilever y contrafuerza. Debe emplearse material de buena calidad como relleno en los muros de contención tipo contrafuerte, ya que la compactación del relleno en la parte posterior no es fácil. Debe emplearse una altura de vertido pequeña. El material de relleno debe compactarse completamente con compactadora. Lo más de lo mismo, tenemos que mejorar la zona donde vamos a poner nuestros muros de contención para así sacarle un mayor provecho. Conclusión. Lo peligroso de deslizamientos, los peligrosos deslizamientos son inevitables. Es algo que puede pasar, se puede mejorar, se puede prever. El correcto análisis geotécnico ayudará a contrarrestar los problemas futuros que se puedan presentar. Corregir estos problemas a tiempo evitará un gasto innecesario o posterior en reparación o medidas de contención para subsanar el problema. Los muros de contención son piezas fundamentales para la corrección de obras. Existen varios tipos a los cuales podemos acudir. Determinar uno de ellos dependerá del problema existente en la localización y análisis geográfico del terreno. Para la construcción debemos tener en cuenta que el éxito de esta dependerá de las condiciones terrenales y de la correcta aplicación del cálculo para preparar soluciones a futuro. Lo mencioné casi al inicio, lo volveré a hacer porque es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Antes de realizar cualquier proyecto tenemos que tener en cuenta los estudios previos, ya sea geológico, ya sea estructural, ya sea impacto ambiental. Entonces, tener todos los estudios nos va a llevar a realizar un mejor trabajo, nos va a llevar a realizar una buena obra. Y en cuestión de carreteras, analizar los perfiles geográficos nos va a ayudar a tomar la mejor decisión por dónde llevar nuestra carretera, así evitando deslizamientos o mejorando zonas donde los deslizamientos son leves y no nos van a causar tantos problemas a nosotros. La biografía donde se sacó este trabajo es del libro Sello de Trabajo de Tierras en Carreteras, Manual de Protección de Taludes, de la Asociación de Carreteras de Japón, mayo 1984. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Espero que el trabajo haya sido educativo y logren sacar información de él. Muchísimas gracias y buenas tardes.